En este video les vamos a explicar las diferencias y similitudes que existen entre los contratos públicos y privados junto con mi compañera Alejandra Rincón. Los temas que vamos a tratar en este video son las principales diferencias que existen entre los contratos públicos y privados, el principio de igualdad e interés general y particular, las partes de los contratos, los principios de los contratos, la clasificación de los contratos. También les vamos a hablar de las responsabilidades por el incumplimiento a la hora de realizar un contrato y los principios de igualdad de los contratos. A continuación, les voy a explicar las principales diferencias entre los contratos públicos y privados. Entonces, una de las diferencias entre ambas contrataciones existen o radican en que la contratación privada decimos que es la flexibilización de los términos y condiciones, los cuales llegan a un acuerdo entre las dos partes. Pero si hablamos de la contratación pública, estamos hablando de competir entre varios interesados que quieran adquirir la licitación. Otra diferencia también sería que en los contratos públicos, más que todo son contratados por las entidades del Estado, mientras que si hablamos del privado, las entidades inversionistas son las personas particulares. Y como última diferencia, puedo decirles que el capital en la privada es exclusivamente privado, mientras que en el público el inversionista siempre va a ser el Estado. Las partes de los contratos públicos y privados. Hablamos que en el contrato público intervienen dos partes, las cuales son muy importantes. Les voy a hablar del órgano de contratación y del contratista. ¿Qué es el órgano de contratación? Es una persona unipersonal o también puede ser colectivo. Es el que tramita la licitación y otorga el contrato, mientras que el contratista ofrece sus servicios profesionales con los requisitos establecidos. Cuando hablamos de los contratos privados, decimos que las partes de este es el título en el cual nos indica cuál es la naturaleza del contrato. También hablamos del cuerpo sustantivo que tiene el contrato, lo cual es la exposición, el cuerpo normativo y por último encontramos el cierre y los anexos. El siguiente tema que les voy a tratar o a explicar para poderle dar paso a mi compañera son los principios de contratación. En contratación privada encontramos los principios de transparencia, el cual nos tiene unos aspectos como lo es la, la economía, el ente, que es alguna necesidad que tengan en la comunidad. Encontramos el de autonomía, el de relatividad de un contrato, de causa concreta, principio de consensualismo, mientras que en los principios de contrato público encontramos la publicidad de expedientes, motivación de actos y desviación de los abusos. También encontramos el principio de la economía y de la selección objetiva, el cual se realiza por el incumplimiento de las actividades contractuales. En el principio de la fe es el que tiene como finalidad asumir una postura ante el contrato que va a ser celebrado. Cuando se celebra un contrato, estamos hablando de un contrato
privado también, porque las dos partes están de acuerdo. Bueno, esos son los principales principios de contratación. Ahora sí, para no extenderme tanto, le voy a dar paso a mi compañera Alejandra para que les dé a conocer los tres diferentes temas. Compañera Jessica, bueno, entre las diferencias y similitudes entre contratos públicos y privados, también tenemos la clasificación o tipos de contratos. Clasificación o tipos de contratos. En contratos públicos tenemos selección abreviada. Este tipo de contrato corresponde a una modalidad de selección objetiva, para casos en los cuales las circunstancias, los objetivos a contratar, ya sea cuantía, horas o servicios, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Concurso de méritos. Este tipo de contrato tiene como fin elegir al contratista en razón de mayor capacidad, ya sea técnica, cultural o artística, con el fin de escoger a la persona más capacitada para este cargo. Contratación directa. Este tipo de contrato no requiere pasar por una licitación, sin embargo, se tiene que cumplir con una serie de requerimientos para ser aprobado. Licitación pública. Este contrato requiere de declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública. Por otro lado, también tenemos los contratos privados. Contrato unilateral. Según el artículo 1496, este tipo de contrato trata de un acuerdo de voluntades de dos partes, en el cual se generan obligaciones para una de las partes. Un ejemplo es el contrato de comodato, donde la parte de la cual se denomina comodante entrega un inmueble de su propiedad a otra la cual se denomina comodatorio para que la utilice. Contrato bilateral. Según el artículo 1496, a diferencia del contrato unilateral, este tipo de contratos se generan obligaciones recíprocas para las dos partes contratantes. Un ejemplo de este tipo de contrato es cuando una parte ofrece un servicio y la otra se compromete a pagar un sueldo contra prestaciones por dicho servicio. Contrato gratuito. Según el artículo 1497, este tipo de contrato tiene como objetivo que una de las partes realiza una prestación por mera libertad, sin recibir nada a cambio. De igual forma se puede decir que una de las partes tiene como finalidad la utilidad de dicha prestación, sufriendo la otra el gravamen. El gravamen es el impuesto que implica sobre un bien o servicio, propiedad o caudal de una persona. Un ejemplo es el contrato de fianza. En este contrato, una persona se compromete a responder por la obligación de otra. En este tipo de contrato intervienen tres personas: el deudor, fiador y el acreedor. Contrato oneroso. Según el artículo 1494, estos contratos ofrecen utilidades para ambas partes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Un ejemplo es el contrato de arrendamiento, ya que ambas partes reciben contraprestaciones. También tenemos el contrato conmutativo. Según el artículo 1498, este contrato tiene como finalidad que cada una de las partes se obliguen a dar o hacer cosa que se mira como parecido a la que otra parte debe dar o hacer. Decimos que el contrato oneroso es conmutativo, ya que este tipo de contrato resulta más justo para los contratantes. Un ejemplo es la compraventa de una casa. También tenemos el contrato aleatorio. Según el artículo 1498, este contrato da cuando la prestación depende de acontecimientos inciertos a la hora de contratar. No se saben las pérdidas o ganancias hasta el momento en que se realice dicho acontecimiento. Un ejemplo de este son los contratos de apuestas, juegos, compraventa, adquisiciones, entre otros. Artículo principal. Contrato principal. Según el artículo 1499, este tipo de contrato subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. En otras palabras, este tipo de contrato tiene una vida propia e independiente como los arrendamientos, compraventas o sociedades. Contrato de accesorio. Según el artículo 1499, al contrario del contrato principal, este se caracteriza porque su objetivo es garantizar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Un ejemplo es el contrato de fianza o hipoteca. Contrato real. Según el artículo 1500, es aquel en el cual es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere, para que éste sea perfecto.
Contratos como el de mutuo, el depósito o la prenda son contratos reales. Contrato solemne. Según el artículo 1500, este contrato requiere que se cumplan ciertas formalidades especiales, de modo que sin estas no se origina ningún efecto civil. Un ejemplo es el contrato de hipoteca sobre un bien inmueble, ya que para su validez es necesaria la inscripción en el registro, por lo que si no se cumple ese requerimiento, este no tendrá ninguna validez. Contrato consensual. Según el artículo 1500, este contrato se perfecciona por la voluntad explícita en el consentimiento de las partes contratantes. Por ejemplo, el contrato de trabajo de un empleado. Este tipo de contrato no requiere de cumplimiento de formalidades para su validez. Por otra parte, también tenemos la responsabilidad por incumplimiento al contrato. Contrato público. La parte que pide que se declare incumplimiento de un contrato debe mostrar que él sí ha cumplido con lo estipulado en el contrato, mientras que la otra parte no. El incumplimiento debe ser grave, de gran significación para el objetivo contractual. Ninguno de los contratantes debe de estar en mora. Las entidades estatales pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateralmente dicho contrato. Otro también es el incumplimiento del deber, ya sea porque no se ejecutó o porque se ejecutó de forma tardía. También los prejuicios por ampliación de términos y incumplimiento del contrato por parte del contratista. Ahora vamos a ver la contratación privada. Según el artículo 1602, los contratos son leyes para ambas partes, por lo cual todo contrato legalmente celebrado no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o bien por causales legales. De igual manera, un contrato es incumplido cuando llega la fecha acordada para su respectivo cumplimiento y por un motivo u otro no se cumple o se cumple parcialmente. También cuando una de las partes ha incumplido y la otra parte se ha cumplido, la parte que ha cumplido tiene dos opciones a elegir según el artículo 1546, las cuales son: exigir la resolución de dicho contrato o exigir el cumplimiento del contrato con indemnización de prejuicios. Por otra parte, tenemos los principios de igualdad e interés general y particular. Principio de igualdad. Según la Corte Constitucional, el principio de igualdad tiene un carácter relacional. Eso significa que debe establecerse dos grupos o situaciones susceptibles de ser contrastadas antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y dicho principio. También se debe determinar si estos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad, para declararse si se había aplicado idénticas consecuencias normativas o por el contrario se hallaban facultados para dar tratos distintos a ambos grupos. Por otra parte tenemos el principio de interés general. Es una cláusula cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Este trato entre tanto el interés social que la Constitución emplea en general, que se relaciona con la definición del Estado como social y de derecho. Y por último tenemos el principio de interés particular. El principio de prevalencia de interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio en un Estado social y democrático de derecho, y por lo tanto lo es también en la Constitución política que lo reconoce y garantiza. Este principio se practica tanto a los particulares como a los del sector público. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención, espero les haya gustado el video.